Buenas noches. Seguimos con las quintas jornadas de actualización médica continua en cardiología. Vamos a dar unas indicaciones. Tomar en cuenta que la calidad de la transmisión está relacionada con el internet que cada usuario disponga. Recomendamos conectarse a una red Wi-Fi estable para una mejor calidad de señal. Si se interrumpe la señal, por favor pulsar el botón rojo de reconectar, que se encuentra en la parte de arriba de su pantalla. Si se ha conectado desde un computador, el chat del evento se encuentra hacia el lado derecho de la pantalla, y si está conectado desde un celular está en la parte baja. Moderador de esta noche, el doctor Luis Guerrero, médico general de la Universidad Central del Ecuador, médico cardiólogo por la Universidad de Sao Paulo, Brasil, especialista en insuficiencia cardíaca y trasplante cardíaco por la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Doctor Guerrero, por favor, adelante. Buenas noches con todos, muchas gracias por la presentación. Continuando con las jornadas de actualización médica continua en cardiología, tengo el gusto de presentar al doctor Bolívar Sanz. El doctor Bolívar Sanz es médico graduado en la Universidad Católica del Ecuador, especialista en cardiología en la Universidad Federal Fluminense en Brasil, tiene un masterado en insuficiencia cardíaca en la Universidad Federal Fluminense en Brasil, es médico tratante del Hospital Militar en el servicio de cardiología y en el área de insuficiencia cardíaca, y es el actual presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. El doctor nos va a deleitar con el tema insuficiencia cardíaca en la consulta. Bienvenido, doctor Bolívar. Muy buenas noches con todos. Es para mí un gusto y un honor seguir con la actualización, los temas de actualización que a momentos son temas importantes para la insuficiencia cardíaca y para toda la cardiología en general. Y hemos preparado en esta noche una charla que está relacionada acerca de la insuficiencia cardíaca en la consulta, de pronto con los temas o los tópicos, los highlights que sean más importantes para el manejo de la insuficiencia cardíaca. Esta es una conferencia, estos son mis conflictos de intereses. Y bueno, ¿qué decir de la insuficiencia cardíaca como introducción? Es una enfermedad que se le denomina la enfermedad de las enfermedades porque literalmente la insuficiencia cardíaca es el estadio final de varias enfermedades crónicas, cardíacas y extracardíacas que de una u otra forma no desencadenaron en muerte, sino que desencadenaron también en un problema de un acontecimiento crónico que a fin y a cabo desencadena una expectativa de vida en los pacientes mala, una calidad de vida pésima, y eso produce muchas veces que no entendamos o le tengamos un poco de miedo a la insuficiencia cardíaca. Entonces, es verdad que a pesar de que, como nos dice Siglu, necesitamos muchas cosas resolver, muchas cosas saber, si es que, y ese debería ser el mensaje global para todos los especialistas, médicos generales, enfermeras, que la insuficiencia cardíaca, mientras más temprano sea tratada desde sus estadios iniciales, pues es una enfermedad que puede llegar a tener un resultado exitoso. Hay que recordar que es una enfermedad bastante costosa, y este es un estudio que hicimos hace aproximadamente unos 5 o 6 años con Deloitte, en el cual logramos ver cuál era el costo de las enfermedades cardiovasculares en el Ecuador, y de los 620 millones, que realmente fue una enfermedad muy costosa, la insuficiencia cardíaca fue la enfermedad que tuvo un precio más alto, ¿no? Con un costo total de 228 millones de dólares, y la gran mayoría se concentraba o se basaba sobre la pérdida de la productividad comparada con otras enfermedades, inclusive como las enfermedades coronarias, ¿no? Vimos que pacientes tenían un costo del sistema de salud tal vez un poco menor. Eso se da porque en el tiempo que se estaba haciendo el estudio de insuficiencia cardíaca no se hacía
temas de trasplante cardíaco, y en el país actualmente no se colocan tampoco dispositivos de circulación extracorpórea, de corazones externos, que son sumamente costosos en nuestro sistema. Pero sin embargo, pese a no tener estos gastos, es una enfermedad que tiene una alta carga en el sistema de salud, y también tiene un sistema de alta carga también en los sistemas de hospitalización. Entonces es por eso que mientras nosotros tengamos un manejo mucho más agudo y fidedigno en la consulta con los pacientes, ya sea en los estadios iniciales o finales, haremos mucho mejor a nuestro sistema de salud. Y entonces, cuando el paciente es diagnosticado de insuficiencia cardíaca, tiene varias formas o varios lugares en donde debería o va para ser atendido. La gran mayoría de estos pacientes pasan por un verdadero éxodo para llegar a ser atendidos. Y, por ejemplo, como ustedes saben, al menos en nuestro país, para quienes nos ven aquí en Ecuador, nosotros tenemos varios sistemas de salud que tienen varios sistemas de complejidad que van desde los sistemas públicos y básicos hasta hospitales de especialidades. Y muchas veces estos pacientes, en vez de ser tratados de una forma precoz, tienen que pasar un verdadero éxodo para llegar a los hospitales de especialidades donde están los pacientes con insuficiencia cardíaca, y han perdido un tiempo muy valioso, y en este entonces es cuando los pacientes se deterioran más y llegan a estadios refractarios. Es por eso que es importante, como primer concepto, que la insuficiencia cardíaca no necesariamente es la insuficiencia cardíaca del cardiólogo, es la insuficiencia cardíaca de todos, con un manejo integral en el momento o dependiendo del estadio que esté o el sistema de salud que esté, debe ser manejado de una forma correcta y eficaz. Y entonces los pacientes deben tener una mejor forma de accesibilidad hacia sus tratamientos, en los cuales deberíamos tener varias situaciones alternas, en las cuales no solo deberían estar enfocadas en el consultorio del hospital de especialidades, sino en los consultorios públicos, privados, e inclusive la formación de clínicas de insuficiencia cardíaca, en donde se brinda a los pacientes un grupo de tratamiento ambulatorio precoz y eficaz. Y gracias a la tecnología que poseemos actualmente, pues deberíamos tratar de que estos pacientes traten de verse inclusive con grupos de telemedicina, llamadas por los grupos de accesos hospitalarios, grupos integrales con enfermeras especializadas con insuficiencia cardíaca o no, pero relacionando o formando una red de tratamiento para que estos pacientes no pasen el verdadero éxodo que deben pasar. Y la primera cosa que nosotros debemos hacer en el consultorio es un buen diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y se dice que el 40 al 50% de los pacientes que tienen realmente insuficiencia cardíaca no son diagnosticados de una forma correcta. Y entonces parte de eso es la falta de naturalidad y la falta de estar relacionados o de saber exactamente cómo se presenta la insuficiencia cardíaca. Y es porque definitivamente la insuficiencia cardíaca comparte varios signos y síntomas que son muy parecidos con otras enfermedades. Este es un ejemplo muy simple, y vean que prácticamente de los 5 dedos de la mano, los 4 se encuentran en la gran mayoría de los centros que no necesariamente son centros de atenciones de especialidades, sino que se pueden encontrar de una forma u otra en la gran mayoría de los centros, y podemos hacer un diagnóstico correcto y exacto. Actualmente, fuera de la anamnesis, del examen físico, la radiografía de tórax, poseemos el electrocardiograma, que es de gran acceso, recordándoles que el electrocardiograma tiene un valor predictivo negativo bastante alto para insuficiencia cardíaca. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes con insuficiencia cardíaca rara vez van a tener un electrocardiograma normal. Y actualmente pues tenemos los péptidos natriuréticos y el ecocardiograma para hacer el diagnóstico de la etiología y la clasificación. Y eso es importante, que de una u otra forma nos familiaricemos con los signos y síntomas que son más comunes y menos comunes, ¿no? No los voy a repetir ahora porque son signos que los hemos venido estudiando, pero son importantes que aprendamos a reconocerlos de una forma aguda y precoz. Sé que muchas veces algunos de nuestros alumnos tienen dificultades en algunos signos, como por ejemplo la regurgitación yugular patológica o un tercer ruido, pero ahora existen varias ayudas técnicas bastante modernas que nos pueden ayudar para hacer un diagnóstico adecuado. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros podemos hacer, cuando no tenemos la oportunidad de tener ecocardiogramas o péptidos natriuréticos, un grupo sindromológico mediante los criterios de Framingham o Boston. Pero actualmente, y específicamente en nuestro país,
sí tenemos la posibilidad de hacer péptidos natriuréticos y el ecocardiograma, que tienen que ser realizados en algún momento del diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y para esto, las guías europeas nos han sacado actualmente ya un algoritmo diagnóstico que es importante que lo dominemos, ¿no? Y que no es difícil. Entonces, cuando nosotros tenemos estos pacientes con esta amplia gama clínica, lo que tenemos que hacer son 4 preguntas importantes. Primero, la sospecha, que son con los signos y síntomas clínicos. Segundo, los factores de riesgo, posibles factores de riesgo, que son las enfermedades probablemente más comunes que tienen insuficiencia cardíaca. Y lo que les había dicho hace un momento, el electrocardiograma anormal. Es muy raro que un paciente tenga un electrocardiograma normal en la insuficiencia cardíaca. Cuando tengo esto, yo tengo que hacer un NT pro BNP y un BNP. Recordemos también que los péptidos natriuréticos, al igual que el electrocardiograma, tienen un valor predictivo bastante elevado. ¿Qué significa? Que si es que está en la consulta en menos de 125 y saliéndome un poquito del contexto, menos de 200, en la emergencia, es muy poco probable que el paciente tenga insuficiencia cardíaca. ¿Para qué nos sirve esto? Para que nosotros hagamos inclusive un tamiz y no pedir ecos innecesarios. Nos ayuda bastante y de hecho, si nos ponemos a ver en costos de un examen hasta más barato que un mismo ecocardiograma. Entonces nos ayuda a descartarlo. Pero si el paciente tiene estos exámenes alterados, tampoco los confirman de una forma 100% predictiva. Tenemos que hacer, esto significa que hay una fuerte sospecha de insuficiencia cardíaca. No significa que el paciente ya tiene un diagnóstico definitivo de insuficiencia cardíaca. Tiene que hacerse un ecocardiograma. Y según estos datos anormales, la siguiente fase es clasificar al ecocardiograma. Pacientes que tienen fracción de eyección menor de 50%, automáticamente son insuficiencias cardíacas. Cuando tienen menos del 40%, tienen fracción de eyección reducida. Cuando tienen del 41 al 49%, se llamaba rango medio, ahora levemente disminuida. Y cuando tienen más del 50% se llama fracción de eyección conservada, que mediante criterios nuevos que tenemos ahora, como los diagnósticos del FEP y los algoritmos europeos modernos, generalmente nos ayudan a hacer el diagnóstico en pacientes que tienen de pronto clínicas que son muy, muy borrosas y muy oscuras, ¿no? Pero es un tema para una charla. Entonces, una vez que hemos hecho esto, hemos confirmado y hemos clasificado la insuficiencia cardíaca, que es muy importante para el manejo. Si es que no poseemos ninguno de estos criterios del ecocardiograma, sale sin criterios normales, pues prácticamente lo estamos descartando. Y este paso tenemos que hacerlo en los pacientes, sin importar de dónde vengan, para que puedan tener el manejo adecuado de los pacientes. Y entonces debemos pensar en el manejo de la insuficiencia cardíaca desde la estrategia que se ha hecho por varios años, por la clasificación estadounidense, sobre el estadio A, B, C y D, que prácticamente ya hacen una estrategia bastante importante. Recordemos que esto es como una pirámide. No debemos dejar que los pacientes lleguen al estadio refractario, que una vez que llegan al estadio refractario, el paciente ya no tiene vuelta atrás y tiene que ser sometido a tratamientos cruentos como el trasplante cardíaco, dispositivos extracorpóreos de largo alcance, o en el peor, si es que califican, o en el peor de los casos, los pacientes mueren. Pero lo importante es la educación médica continua, que los pacientes deben aprender, los médicos deben aprender que los pacientes, al tener factores de riesgo como en el estadio A, ya deben comenzar a tener tratamientos de la hipertensión, de la diabetes, dirigidos a este tipo de insuficiencia cardíaca, tratando de ver los medicamentos que puedan brindar un mayor soporte, no solo de calidad de vida y de síntomas, sino la mejoría del sistema de la vida, la disminución de las hospitalizaciones. Lo mismo debe pasar con el estadio B, que es una disfunción mecánica asintomática, y el estadio C, que es donde nos vamos a concentrar mucho. También es importante, y estos muchos errores que cometemos inclusive los cardiólogos, es en clasificar de una forma precoz a los pacientes no respondedores del estadio C y los clasificamos de una forma rápida del estadio D. Entonces hay que tener mucho cuidado en no confundir los pacientes que están descompensados con los pacientes que están refractarios. La definición de la refractariedad de la insuficiencia cardíaca es muchas veces compleja, pero es aquellos pacientes que nosotros hemos intentado absolutamente todos los tratamientos y el paciente no ha respondido. Entonces, esto debe ser muy importante, evitando la refractariedad del tratamiento. Y entonces, cuando nosotros hablamos en el manejo global de la insuficiencia cardíaca en el consultorio, debemos tratar de ver varias cosas.
que no es tan malo. Primero, el paciente debe mejorar la calidad de vida. Y gran parte de la mejora de la calidad de vida de los pacientes es mejorando los síntomas. Y los síntomas actualmente están relacionados mucho con la congestión. Y entonces, una de las estrategias de manejo de la congestión no es dejar los diuréticos de forma crónica. Es el primer error que nosotros cometemos, porque una vez que ustedes instauran, por ejemplo, la furosemida, está demostrado que pasados 6 o 7 días se produce una hipertrofia en el asa de Henle, y al producirse la hipertrofia, la reabsorción y la eliminación de los líquidos va a ser más demorado. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Primero, la hipotensión, y después del momento que ustedes llevan a los pacientes descompensados, vamos a tener que utilizar 2 o 2.5 veces mayor la dosis de los diuréticos en el momento del manejo. Entonces, a pesar de que parece irrelevante o que a veces nos concentramos o nos centramos en el manejo de medicamentos que modifican el estilo de vida o que en todo caso curan, que sería lo ideal, es importante que los pacientes en la consulta aprendan a manejar los líquidos. Y una de las estrategias es que los pacientes aprendan a pesarse o aprendan a tener manejos de los signos de alarma, en los cuales sepan cuándo se están congestionando y manejen los diuréticos de una forma emergente, como que manejaran, por ejemplo, un paracetamol, un dolor de cabeza o alivio de síntomas de fiebre. Y entonces eso pasa. Un paciente bien entrenado les va a quitar bastante dolor de cabeza en ese sentido, y pues necesitamos que los pacientes de una u otra forma aprendan a manejarlos. La gran mayoría de pacientes han tenido tratamientos que están mejorando mediante la eliminación de varios de los mecanismos fisiopatológicos que mejoran la sobrevida, y actualmente estamos viendo medicamentos que inclusive se han atrevido a modificar algunas de las estructuras celulares que han producido un incremento de la fracción de eyección, cardioremodelación. No me atrevo a decir la cura, porque realmente el padrón oro del tratamiento de la insuficiencia cardíaca es el trasplante cardíaco actualmente, un tratamiento muy limitado para muchos pacientes de un grupo pequeño y con una carga difícil de encontrar donadores. Ya hablando de la insuficiencia cardíaca deprimida, hemos visto que en la conjunción de varios tratamientos juntos hacen que de una u otra forma se trate de tener un manejo integral de todos. Como digo, lo más importante aquí es evitar la inercia terapéutica. Y entonces, a veces, por ejemplo, cuando utilizamos IECAS, ARAS o un inhibidor de la neprilicina, y el paciente apenas con una dosis mínima se siente mejor, lo dejamos ahí. Pero es importante que sepamos utilizar los 4 pilares, en este caso 4 o 5, dependiendo de los medicamentos que nosotros tengamos a disponibilidad, pero el paciente tiene que aprender a manejarlos. Entonces, la pregunta ahora es cómo los vamos a hacer. Les pongo los niveles actuales de evidencia en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con FEBI deprimida. Actualmente hemos tenido 2 guías bastante nuevas. Si ustedes se dan cuenta, todos los pacientes que tienen los pilares que mostramos anteriormente, el uso de IECA, beta bloqueadores, ARA2, todos esos medicamentos tienen que ser utilizados, ¿no? En la fracción de eyección reducida, salvo los inhibidores de la neprilicina, que tienen un tratamiento 1B, según las guías europeas, pero según las guías americanas lo tienen en 1A. Entonces, no está mal utilizar el uno o el otro. Pero lo importante es que los 4 pilares fundamentales, en lo posible, tienen que llegar a tener las dosificaciones de las titulaciones adecuadas de los pacientes. Ya vamos a ver cómo y cuáles estrategias nosotros deberíamos utilizar para el manejo de pacientes con insuficiencia cardíaca y FEBI deprimida. Entonces, actualmente las guías europeas nos han dado este algoritmo que es bastante interesante, en el cual nos han dado una estrategia horizontal, en el cual se nos recomienda utilizar o IECAS o ARNIS, beta bloqueadores, antagonistas de los mineralocorticoides y los inhibidores de SGLT2 de una forma única, ¿no? Y pues, si es que eso, lo que les había dicho hace un momento, solo si es que hay sobrecarga de volumen, el uso de diuréticos, ¿no? El uso de cardiodesfibriladores, el uso de los resincronizadores, van quedando ya para estadios y pacientes que son netamente seleccionados dependiendo de la etiología, dependiendo del bloqueo de rama izquierda, del QRS ancho. Más abajo, en este algoritmo nos enseña que es importante que nosotros aprendamos a tratar varias comorbilidades, de las cuales
hay mucho que tratar que son algunas comorbilidades que son mucho más frecuentes que descompensan la insuficiencia cardíaca. Entre estas están, por ejemplo, el tratamiento de la fibrilación auricular con anticoagulación, o el tratamiento con digoxina, o con ablación, o por ejemplo la deficiencia de hierro con carboximaltosa férrica, o la disfunción coronaria con el tratamiento de las coronariopatías que son en sí, todos los tratamientos de insuficiencia cardíaca, y algunos medicamentos que están llegando a tener un poquito más de protagonismo cuando los pacientes no responden, eso es más abajo, como por ejemplo la ivabradina o el dinitrato de isosorbida, dependiendo de las características que están mostradas ahí, como por ejemplo la frecuencia cardíaca más de 70, o por ejemplo la raza negra, y el vericiguat también, que está llegando, o ormecantif, que serán medicamentos que nos van a ayudar inclusive en estadios renales bastante avanzados. Si el paciente ya pasó todo este periodo, no toleró los medicamentos, que deberían ser la menor cantidad, ya se le cataloga al paciente como insuficiencia cardíaca avanzada, es un paciente que realmente debería ser manejado en un centro de insuficiencia cardíaca, en donde se programará a ponerse un sistema de mecánica circulatoria a largo plazo, o probablemente un trasplante cardíaco. Y mismo si el paciente no tolera estos o no tiene la posibilidad, pues tiene que ser tratado como un paciente refractario con cuidados paliativos en las clínicas de insuficiencia cardíaca. Y si se dan cuenta, la parte de abajo, que es muy importante, también se recomienda la actividad física, y eso tiene que ser recomendado desde el inicio del tratamiento, con el manejo multiproporcional de los pacientes. Este es el algoritmo de las guías americanas, es bastante parecido. La idea de ellos, cuando lo ponen de forma vertical, es utilizar los medicamentos de una forma horizontal. Ellos le dejan, por ejemplo, inclusive los nitratos de isosorbida en una indicación 1A, le ponen, por ejemplo, la ivabradina en una indicación 2B. Como les había dicho hace un momento, se debe tratar también de manejar los ARNI como indicación 1A también, pero siempre tratando de llegar a las dosis adecuadas. Conversando con algunos expertos, nos hemos dado cuenta que los pacientes no son homogéneos, y muchas veces yo me imagino que ustedes han de haber tenido la misma dificultad o la misma pregunta, ¿no? Porque al final los pacientes pueden llegar con disfunciones renales, pueden llegar hipotensos, pueden llegar bradicárdicos, y no podemos utilizar de una u otra manera. Y de pronto fue una de las críticas que nosotros tuvimos a los algoritmos de las últimas guías europeas, porque realmente no nos explican cómo hacerlo. Sin embargo, McMurray sacó este estudio, que me pareció bastante interesante, que nos da una estrategia para algunos pacientes que son un poquito más delicados, como aquellos que tienen las tensiones arteriales borderline, o que tienen alguna contraindicación en disfunción renal, etcétera. Ellos recomiendan siempre comenzar con ISGLT2, siempre que la tasa de filtración glomerular sea mayor a 30, y un beta bloqueador en dosis bajas. Si el paciente tolera, entre 2 a 4 semanas, se debería comenzar con sacubitril valsartán y hacer titulaciones, no incrementando las dosis del beta bloqueador sino sacubitril, sino que el paciente se adapte, e inmediatamente comenzar con el antagonista de receptores de los mineralocorticoides, lo cual es una propuesta bastante válida. Sin embargo, la Sociedad Europea sacó este esquema, que es bastante interesante, en lo cual se hacen 3 preguntas importantes, ¿no? Realmente son 4, perdón. La una, si el paciente tiene disfunción renal o no tiene disfunción renal. La segunda, la frecuencia cardíaca, si es que es más de 70, o si va a 60, 70 o menos de 60. La tercera, sobre la presión arterial. Si la presión arterial es menos de 90, 60, más de 90, 60, o inclusive más de 140, 90. Y ellos generaron este pequeño esquema, en el cual, dependiendo de dónde vaya, yo puedo elegir iniciar los medicamentos o comenzar a titular, para que yo comience a generar gasto. Lo que llama la atención de estos medicamentos, de todos estos algoritmos, es que como los ISGLT2 no requieren de ninguna titulación, están prácticamente en todas las posibilidades hipotensas, hipertensas, normotensas, porque son medicamentos que al final, al producir un incremento de la energía intracardíaca por el incremento de la formación mitocondrial, incremento del gasto cardíaco, diuresis extravascular, producen un incremento del gasto cardíaco inicial, que pueden dar de base a los pacientes que son hipotensos
o que son compresiones normotensas. Pero lo importante es que, y creo que es el mensaje del manejo de la insuficiencia cardíaca, es comenzar el tratamiento lo antes posible, de una forma precoz, evitar el tratamiento o evitar la inercia terapéutica en los pacientes, y también tratar de llegar a las dosis máximas posibles con cualquiera de las estrategias que nosotros tengamos, que nos vamos a llegar. Para mí el tratamiento, y es que esta es la parte más importante de este tratamiento, y segundo también lo más importante, no dejar de hacerlo. Es un verdadero arte, pero se lo puede hacer sin necesidad de que haya una complejidad mayor, ¿no? Y entonces aquí algunas de las indicaciones de cómo nosotros podemos hacer titulaciones. Miren que, por ejemplo, en este primero, los ARNI, nosotros debemos comenzar con dosis bajas y se nos recomienda hacer una titulación cada 2 semanas. La misma situación con los beta bloqueadores, lo mismo sucede con los ARNI. Los ARNI tenemos que ver, y en este caso la tasa de filtración glomerular mayor de 30, igual que los IECA que no tengan una creatinina mayor de 3.5, los beta bloqueadores que no vayan a tener contraindicaciones. Sin embargo, las titulaciones no necesariamente tienen que ser estrictas. Eso va a depender mucho de la clínica o cómo reacciona un paciente. Lo importante aquí es volverse a levantar. Nosotros hemos tenido pacientes que hemos podido hacerles titulaciones inclusive de 2 meses en 2 meses, de 3 meses en 3 meses, o hemos parado la titulación en un momento que el paciente ha llegado a un límite y hemos dejado que el paciente se estabilice y nuevamente hemos iniciado la titulación. Lo importante es tratar de llegar a las dosis que están científicamente probadas para que los pacientes tengan una mejor calidad de vida y podamos manejarlos de una forma adecuada, ¿no? Y como les dije hace un momento, y esto es importante sacado de las guías americanas de este año, que nosotros no descuidemos inclusive terapias alternativas que están viniendo junto con esto, ¿no? Aquí algunas de las indicaciones, la ivabradina, por ejemplo, con pacientes que son todavía sintomáticos, que han tolerado la dosis máxima de beta bloqueador. Ojo, no dije la dosis máxima indicada, sino la máxima tolerada. Por ejemplo, llegó un paciente y por A o B llegó a una dosis de bisoprolol de 5 miligramos y no toleró más, ¿sí? Y tiene frecuencias mayores de 70. No llegó a los 10 miligramos, pero fue lo que más toleró. Yo puedo indicar la ivabradina también, ¿no? El Veris igual es un medicamento bastante interesante, estamos por tenerlo acá en el país también, indicado también para el incremento de la forma de la producción de óxido nítrico. Este medicamento incrementa la fracción de eyección, incrementa la producción de energía calórica externa y llama la atención porque son pacientes que todavía se mantienen sintomáticos, que no han tolerado los primeros medicamentos, y los estudios de Victoria, por ejemplo, estudiaron inclusive en pacientes con tasas de filtración glomerular de hasta 15 o 20 según el CKD-EPI. Entonces son medicamentos que nos pueden ayudar. La digoxina en pacientes que son sintomáticos también, pese a que los estudios han demostrado un incremento en la mortalidad a largo plazo, en estadios terminales, si va a mejorar la capacidad funcional, pues tenemos que hacerlo. Hay estudios con ácidos omega 3 inclusive, que están demostrando también, como los PUFA, que mejoran la capacidad funcional con estudios 2B, y en algunos casos también los medicamentos de binders de potasio, los de unión de potasio, que lo que hacen es disminuir la cantidad de hiperpotasemia en pacientes que crónicamente están acumulándose, que son ya realmente con indicaciones mucho más escogidas, ¿no? ¿Qué pasa con los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca levemente reducida? Si ustedes se dan cuenta, se ha determinado que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca es muy parecido al tratamiento de la disfunción sistólica, y eso es lo que nosotros un poco nos estábamos esperando que pase, porque antes no teníamos definición y se ha visto que muchos de estos pacientes se comportan como disfunciones sistólicas, aún con evidencias un poquito más bajas. En este caso, las guías europeas lo indican como 2B, se indican IECAs, beta bloqueadores, antagonistas de receptores de mineralocorticoides, sacubitril, valsartán, con niveles de evidencia 2B. Ya no son en pacientes que estaban en 3, pero ya comenzamos a tener un poco de luz. Y lo interesante de esto también es que los pacientes que, ¿cómo se llama esta cuestión? Que están usando SGLT2, ya tienen en las guías americanas de este año indicación 2A. No salió en la europea porque al momento de la publicación del EMPA-REG y de los estudios de
dapaglifosina, el DAPA-HF. Los resultados salieron después de la guía, pero sabemos que a futuro estos medicamentos también tienen acción a nivel de los pacientes que tienen este rango de 41 a 48%. Y hablando de los pacientes con insuficiencia cardíaca preservada, si ustedes vean la diferencia que existe con los pacientes indicados en las guías europeas, los europeos simplemente se limitaron a decir comorbilidades y diuréticos, que es lo que habíamos tenido. Pero nuevamente, estudios como el Emperor Preserve o el DAPA Preserve, que son estudios que ya están indicando una mejora de la sobrevida en pacientes con insuficiencia cardíaca, ya tienen indicaciones inclusive 2A, inclusive por falta de estudios, y pues ya es un tratamiento de bastante promiscuidad, o son promisorios para el tratamiento con insuficiencia cardíaca, con función sistólica conservada, ¿no? Pero todos las guías están de acuerdo que el tratamiento de las comorbilidades y los síntomas son muy importantes para el manejo de estos pacientes, para evitar las hospitalizaciones y a largo plazo la formación de esto. Lo que habíamos hablado hace un momento, esto va para todos los tipos de clasificaciones de insuficiencia cardíaca, es la generación de actividad física. La actividad física tiene que ser de la misma forma cuando tienen los pacientes con enfermedad coronaria. Lo recomendado es que los pacientes logren hacer también un test de ecocardiopulmonar, como por ejemplo una ergospirometría, en la cual se puede primero indicar y clasificar correctamente los pacientes con indicación de trasplante cardíaco y poder dosificar la cantidad de medicamentos. El paciente con insuficiencia cardíaca debe hacer actividad física desde un inicio, ¿no? Desde que comienza el alta hospitalaria, debe ya ir con un programa de actividad física, no debemos limitarnos a esto. Miren que es una indicación 1A. Y algo que es novedoso, bueno, tal vez no novedoso, sino que lo han escrito, algo que nosotros ya sabemos como expertos de insuficiencia cardíaca, es que el manejo multidisciplinario, y esto hago hincapié porque hemos entendido que la insuficiencia cardíaca no es una enfermedad de los cardiólogos, es una enfermedad de varias especialidades en las cuales se ven inmersos los nefrólogos, los endocrinólogos, los médicos internistas, los neumólogos, los médicos generales, las enfermeras, en los cuales se trata de hacer o se debería hacer bastantes consensos de manejo y de diagnóstico precoz para el manejo de las comorbilidades de la insuficiencia cardíaca. Esto es lo que más produce hospitalizaciones por falla cardíaca. Entonces, es importante que se trate de, en lo ideal, tratar de hacer grupos de manejo de interespecialidades para que estos pacientes tengan un manejo adecuado. Y esto es algo muy importante que deberíamos saber como médicos generales, ¿no? ¿Cuándo yo debo referir al especialista de insuficiencia cardíaca? Entonces, hoy conversaba con un amigo y me decía que muchos de los médicos generales le tienen mucho miedo a la insuficiencia cardíaca. Medio tienen un diagnóstico de falla cardíaca e inmediatamente le remiten para el médico especialista de insuficiencia cardíaca. Y muchos de los médicos de insuficiencia cardíaca estamos en hospitales de difícil alcance que por cuestiones burocráticas no logran llegar los pacientes. Y como les dije, time is heart es la frase que tenemos en insuficiencia cardíaca. El tiempo es corazón. Mientras más rápido iniciemos los medicamentos, va a ser de una forma mejor. Por eso es que ahora las guías se han hecho bastante didácticas, bastante fáciles de manejar, para que nosotros comencemos a hacerlo de una forma precoz. Pero vea, hay algunas indicaciones que nosotros probablemente necesitamos del apoyo de una persona que tenga más experiencia, de un equipo multidisciplinario, o de nosotros podamos tener acceso a ciertas tecnologías que de pronto no podemos tener en el consultorio. Y se creó esto que dice I need help en inglés, que yo necesito ayuda. ¿Cuándo necesito ayuda? Pues cuando los pacientes están manejando inotrópicos intravenosos. Esto generalmente se hace con pacientes que son refractarios al tratamiento de insuficiencia cardíaca. Los pacientes que, a pesar de que hemos hecho todos los tratamientos, mantienen la clase funcional 3 o 4 o manejan de una forma persistente los péptidos natriuréticos, cuando tienen disfunción de órganos terminales, por ejemplo, pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen diálisis, es importante que lo manejen en un lugar multidisciplinario. Los pacientes con fracción de eyección menor a 35% es correcto que tienen que ser manejados acá, que muchos de ellos van a tener indicación inclusive de la colocación de cardiodesfibriladores implantables, ¿no? Que es lo que está abajo, ¿no? Los shocks de desfibrilación cuando los pacientes han sido colocados.
Recordemos que las hospitalizaciones, cuando son prácticamente de 1 a 2 semanas, aumentan hasta el 40 o 50% de la mortalidad. Si un paciente que ha sido dado de alta se rehospitaliza más de una vez, es un paciente que probablemente no está teniendo un manejo adecuado o está teniendo una carga de insuficiencia cardíaca bastante compleja. La recomendación es que el paciente tenga que ser manejado desde un punto de vista hospitalario. Cuando los edemas siguen a pesar del uso de diuréticos escalados, o sea, en el caso de que haya pacientes que tengan diuréticos usando en dosis moderadas, dosis altas y sigan congestivos, para eso, y de pronto aquí no lo puse, es importante también comenzar a familiarizarnos con el eco pulmonar, que nos va a ayudar a ver cómo tratar de que el paciente se descongestione de una forma rápida. La hipotensión o la frecuencia cardíaca elevada pueden ser un poquito difíciles para el manejo de insuficiencia cardíaca. Yo sí les recomiendo que en estos casos sean dirigidos directamente al especialista de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y lo que dice acá, ¿no? Cuando no podemos llegar a las medicaciones de una forma progresiva, a lo que nosotros deberíamos llegar, a la terapia médica de gold estándar que se da. Entonces, si yo no lo logro, pues probablemente me está faltando algunas armas o un poco de experiencia. En ese caso sí deberíamos titular. Pero si se dan cuenta, las indicaciones para un paciente, para una persona que tiene insuficiencia cardíaca, probablemente son indicaciones que son bastante específicas, no son indicaciones a largo plazo muy lógicas. Entonces, si hablamos de porcentajes, probablemente el 60 o el 70% tienen que ser manejados a nivel desde primer nivel hasta tercer nivel. Entonces, en resumen, un manejo adecuado para la insuficiencia cardíaca de forma ambulatoria en el consultorio nos debe llevar a que hagamos un diagnóstico precoz de la insuficiencia cardíaca. Segundo, debe tener un tratamiento oportuno, sin miedo, ¿no? Y esto nos lleva a la siguiente parte, evitar la inercia terapéutica. Lo ideal sería que creemos redes de manejo. Las redes de manejo tienen que ser creadas al fin de que los pacientes puedan tener un acceso fácil a unidades de insuficiencia cardíaca, a hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca de una forma ágil y precoz, ¿no? Claro, esto es una política de salud pública que deberíamos crearla tanto a nivel público, privado, en los cuales estos pacientes puedan tener un acceso rápido para poder tratarlo esto, ¿no? Explicar al paciente los signos de alarma, lo que hablamos en un inicio de la charla, ¿no? El paciente debe conocer perfectamente cuándo está congestivo, medir su peso, ver cómo está su sistema nutritivo, etcétera. Y lo último que habíamos hablado, referir al especialista de insuficiencia cardíaca de una forma oportuna para evitar la congestión. Eso es todo lo que les tenía en esta noche. Les agradezco por su atención. Muchísimas gracias, Bolívar, por la presentación. Excelente abordaje en tan corto tiempo de una patología tan compleja. Tenemos aquí algunas preguntas. Como tú bien explicaste, los péptidos natriuréticos son de ayuda en el diagnóstico de insuficiencia cardíaca por su valor predictivo negativo alto. Sin embargo, existen algunas patologías extracardíacas que pueden alterar estos péptidos natriuréticos. ¿Cuáles serían las que nos pueden aumentar o disminuir para que yo tenga en cuenta en relación al diagnóstico de insuficiencia cardíaca? Bueno, sí, es una muy buena pregunta y vale. A veces cuando uno hace una charla no logra explicar tantas cosas, ¿no? Pero miren, ¿qué significa el incremento de los péptidos natriuréticos? Significa un estrés del miocardio. Y el estrés del miocardio muchas veces puede estar relacionado con otras situaciones, por ejemplo, y eso es lo que nos trae problemas para dar el diagnóstico definitivo. Una de ellas, por ejemplo, es el EPOC. En el EPOC o, por ejemplo, la hipertensión pulmonar, ¿qué es lo que pasa? Hay un incremento de la presión pulmonar, eso incrementa la parte del ventrículo derecho y el incremento del ventrículo derecho hace la misma función que el del ventrículo izquierdo y se incrementa. Problemas renales, infartos, hipertensiones, bueno, varias situaciones que de pronto podrían tener estos problemas de incremento. También podemos tenerlo en pacientes por la edad, por eso es que inclusive los valores negativos o positivos van haciendo, mejor dicho, los valores positivos van incrementando por la edad. Pero, ¿qué es lo que pasa? También esto ha generado que se clasifiquen de una forma bastante concreta, digamos así. La situación es que por eso es que por el incremento que existe por varias situaciones externas, se ha decidido más bien utilizar los péptidos natriuréticos
como 1 o algo como un valor predictivo negativo. Perfecto. Una pregunta bastante interesante, porque es muchas veces de las pacientes muy comunes que nosotros nos encontramos. Un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, que está en clase funcional 1, está con YECA y beta bloqueadores, sin embargo mantiene una clase funcional 1 comprobada. ¿Debo con este paciente esforzarme en introducir los otros pilares de tratamiento, o sea, estos inhibidores de SGLT2 y antagonistas de la aldosterona, o mantengo solamente con YECA y beta bloqueador hasta ver si cambia el cuadro clínico del paciente? Excelente pregunta y me gusta muchísimo esa pregunta porque inclusive esa es una parte de la inercia terapéutica. La respuesta es sí, tenemos que tratar de dar todos los medicamentos posibles. Primero porque los síntomas pueden ser bastante engañosos. A veces los pacientes nos pueden engañar para no tomar medicamentos. Yo voy inclusive a hacerle más difícil a la pregunta. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente que está tomando YECA y beta bloqueadores, por ejemplo, solo los dos, y resulta que le hago un ecocardiograma y la fracción de eyección se me normaliza? ¿Debería o no debería utilizar los otros medicamentos? La respuesta es sí, porque se ha demostrado, y me parece que es un estudio de McMurray, que la adherencia de los 3 o 4 medicamentos inclusive incrementan de 6 a 7 años más la vida de los pacientes. Entonces, no podemos basarnos solamente en los síntomas o la clase funcional para decidir. Debemos decidir los medicamentos que van a incrementar la sobrevida de los pacientes y eso es importante. Perfecto. En relación al uso de los beta bloqueadores en un paciente en ritmo sinusal, ¿cuál sería el objetivo de la frecuencia cardíaca que yo debería intentar tener en este grupo de pacientes? Es una pregunta interesante también porque inclusive era una de las indicaciones para tener ivabradina, ¿no? Hay un estudio, no lo tengo aquí a mano, ¿no? Que demostró que los pacientes cuando tienen frecuencias cardíacas mayores de 70 latidos disminuían la vida entre 2.5 y 3 años de vida. Entonces, lo ideal es que el paciente se mantenga entre 60 hasta 70 latidos por minuto, pero si el paciente, por ejemplo, baja de 55 a 60, en este estudio se vio que estaba bastante adecuado la situación. Pero, por ejemplo, en estos pacientes que tienen frecuencias altas, mismo que yo haya llegado a tener las dosis óptimas de los beta bloqueadores, tengo que tratar de bajar la frecuencia cardíaca porque eso disminuye el trabajo cardíaco y disminuye también el gasto cardíaco, aumenta el gasto cardíaco. Entonces, en este sentido, pues la idea es tener la fracción de baja y en estos son los pacientes ideales para utilizar los inhibidores de los canales IF. Perfecto. Dos preguntas en relación a los inhibidores de SGLT2. La primera es si existe alguna contraindicación de este grupo terapéutico en pacientes mayores de 85 años. Y la otra es, en vista de que los inhibidores de SGLT2 han demostrado beneficio tanto en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida y ahora más recientemente con el estudio de LIBER y con el estudio Emperor Preserve, también en la preservada, a todo paciente con insuficiencia cardíaca debería yo iniciar independientemente antes de saber cómo está el ecocardiograma ya los inhibidores de SGLT2 o siempre debo esperar a tener un ecocardiograma que me diga cómo está estructuralmente la funcionalidad cardíaca? Es una buena pregunta, me gusta esa pregunta, gracias Luis. A ver, primero, las contraindicaciones son bastante vistas, ¿no? Hay que tener cuidado con los pacientes que tienen diabetes insulina dependientes por los problemas de dosificación y la tasa de filtración glomerular tiene que ser mayor de 30, a pesar de que se está con los nuevos estudios de EMPA Kidney se está inclusive bajando los límites bajos de esta cuestión y me preguntaban con la edad, pues sí, con la edad puede variar también la tasa de filtración glomerular, pero per se la edad no es una contraindicación para utilizar estos medicamentos. Sí, a la final, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca con función sistólica o con función sistólica preservada, estamos viendo que sí, o sea, realmente los pacientes se ven bastante beneficiados, ¿no? Sin embargo, yo sí pienso que es importante que hagamos un ecocardiograma, no por el uso de los SGLT2, sino por los medicamentos que deben ser utilizados junto a los SGLT2, específicamente en las fracciones levemente disminuidas y disminuidas. Eso nos ayudaría de forma, pero yo los utilizaría también en las dos clasificaciones ya con estudios y hemos esperado más de 30 años
para tener realmente un estudio que nos indique de un medicamento en la preservada que nos mejore la calidad de vida y nos mejore la mortalidad. Perfecto. Todos aquí súper contentos desde que existen estos estudios, que inició con un tratamiento terapéutico para este grupo que antes no existía. En relación a la actividad física, primero, ¿cuánto tiempo debe realizarse y qué tipo de actividad física sería la más recomendable en un paciente con insuficiencia cardíaca? Y otro, en vista de que es difícil aplicar la recomendación de la actividad física a nivel de consulta externa, ¿qué estrategias se podrían tomar para mejorar esto, sabiendo que es una indicación 1A la realización de este tipo de indicaciones? Muy buena pregunta. Primera situación que debemos hacer es vencer el miedo de mandar insuficiencia cardíaca a hacer actividad física, porque es lógico, ¿no? Uno piensa y dice, no, el paciente se cansa, ¿cómo le mando a hacer actividad física? Hay una estrategia muy simple que se sacó en un estudio justamente de la Sociedad Europea de Cardiología, en el cual se recomendaba inclusive que los pacientes que estén encamados comiencen a hacer ejercicios isométricos. Lo recomendado es que los pacientes que sean dados de alta a los 7 días de la hospitalización, se recomienda una actividad física que esté relacionada solo al 60 o al 70% de la capacidad funcional máxima, o sea, de la frecuencia cardíaca máxima. Lo ideal es llegar al 85% como gasto calórico, que sabemos que tiene beneficios, pero lo ideal es que el paciente comience primero a entrenarse, ¿no? Y el entrenarse significa que tiene que hacerlo de una forma gradual. Lo ideal es, como les dije en un inicio, tratar de hacer una ergospirometría, o en el caso una ergometría, o inclusive si no tienen la ergometría, un test de caminata de 6 minutos para que ustedes realmente puedan tener una determinación objetiva del paciente. Pero si es que no tenemos esta posibilidad, yo recomendaría que hagan ejercicios isométricos, porque es importante que el paciente gane masa muscular con unas pesas pequeñas, haciéndole con rangos cortos, más o menos unos 20 a 30 20 repeticiones con descansos de 30 segundos, solamente alcanzando el 60 al 70% de la frecuencia cardíaca. Una vez que el paciente ha llegado a estos niveles, podemos ir incrementando la actividad física en unos 3 o 4 semanas hasta llegar a lo ideal, que lo ideal en este caso es llegar al 85% de la frecuencia cardíaca con ejercicios mixtos, que en este caso sí son ejercicios isométricos y isovolumétricos, ejercicios aeróbicos y ejercicios anaeróbicos, que es a donde tiene que llegar a ser el paciente. Como les digo, lo ideal es que este paciente sea sometido a un programa de rehabilitación cardíaca. Pero estos son algunos de los consejos un poco prácticos que los pueden aplicar con los pacientes de insuficiencia cardíaca y van a ver la diferencia. Los pacientes van a llegar en clases funcionales mucho más avanzadas de lo que ustedes se imaginan. Perfecto. Excelente respuesta. Otras preguntas que tenemos aquí están relacionadas al manejo de la hiperpotasemia en los pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Cuándo yo debo evitar la introducción de antagonistas de la aldosterona o YECA, ARA2 o ARNI en pacientes que tienen el potasio alto? ¿Y cuándo en pacientes que ya esté introducido debo quitar o disminuir la dosis de estos medicamentos? La respuesta es muy simple. Debemos recordar que los pacientes son dinámicos. Y primero obviamente, cuando el potasio está más de 5.5, hay que retirar los medicamentos, obviamente, para evitar consecuencias fatales. Y es por eso que nosotros, como especialistas de insuficiencia cardíaca, recomendamos los controles de creatinina y potasio, como los INRs de los pacientes que utilizan warfarin. De pronto no cada 3 semanas, pues sí puede ser cada 3 o 6 meses, porque a veces se aumentan de forma silenciosa. Sin embargo, recordemos que los pacientes también incrementan o disminuyen la creatinina de una forma dinámica. A veces puede ser deshidratación, a veces pueden ser otros medicamentos que estén contribuyendo para el incremento del potasio. Entonces la recomendación es retirarlos, pero dosificarlos, por ejemplo, en unas 2 o 4 semanas, y una vez que estemos de niveles seguros, volverlos a incrementar. Como les dije en la charla, existen ahora medicamentos que son antagonistas de las uniones de los receptores de potasio, que se utilizan en Europa ahora, pero estos potasio binders son todavía muy costosos, que generalmente se los utiliza en estos casos. La recomendación actual es esa, ¿no? Simplemente retirarlos, dosificar y corregir la causa básica. Perfecto. En un paciente con insuficiencia cardíaca que estoy introduciendo los medicamentos,
¿Debo optar por iniciar primero IECA o ARA2 y ver si el paciente continúa sintomático para cambiar a ARNI, o podría iniciar desde el inicio? ¿Cuál sería el mejor abordaje en este punto? Es una buena pregunta. O sea, nos ha llegado mucha controversia. A ver, yo les puse un esquema anterior en el cual dependía de la característica o la condición clínica de los pacientes. Felizmente, como les dije, los 10 SGLT2 nos han dado mucha apoyo, soporte en estos pacientes que son borderline, hipotensos, en los cuales nosotros podemos comenzar los medicamentos. Ya nos ha pasado, a mí me pasó, por ejemplo, con un paciente que yo traté de iniciarle un ARNI, no pude, ni ECA, no pude, se mantenía hipotenso, y cuando salieron los 10 SGLT2 del paciente normotensor, tuve la catapulta para seguir utilizando estos medicamentos. Si ustedes me preguntan cuál de los dos medicamentos debería utilizar, si es que es el IECA o el ARNI, pues yo sé que según el estudio Paradigma, los ARNI fueron superiores a los IECA, pero ojo, no los pacientes que tienen infarto después de 40 días, porque se demostró que el medicamento entre el lisinopril y el SGLT2 en estos pacientes postinfarto que bajaron la fracción de eyección, no tuvo un beneficio, pero ojo, tampoco fue inferior, ¿no? O sea, no está mal indicado tampoco. Pero si yo tengo la posibilidad, pues yo iniciaría un ARNI. El asunto es que, porque es superior al IECA, en este caso al enalapril, pero recordemos que también tenemos que, cuando vamos a utilizar un medicamento, analizar lo que se llama costo, beneficio y riesgo. Entonces, beneficio de pronto gana el ARNI, el riesgo estamos igual, pero de pronto el costo puede darnos un poquito de problemas. Sin embargo, yo a estos pacientes que tienen este problema, por ejemplo, del costo, les inicio los IECA, y si veo que el paciente no tolera, como era la guía anterior, o se mantienen sintomáticos, yo nuevamente trato de iniciar un ARNI. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Bolívar. Creo que en honor al tiempo vamos a dar por terminada la charla. Ha sido bastante provechosa. Hemos podido responder muchas de las preguntas que se formularon. Agradezco a todos los presentes y estoy seguro que será de beneficio para todos nosotros los conceptos aprendidos durante esta charla. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas noches.